este tema tan bonito pero tan terrible, tanta cosa de pecado en todos los personajes, pero tanto amor del Señor también. Resumiendo nuestro texto, lo primero que ustedes y yo podemos ver en el pasaje es a Esaú pecando. ¿Cuál es el primer pecado que vemos en este pasaje que comete Esaú? Les di la clave diciendo quién había sido el primero en pecar en el pasaje que leímos. Génesis 26, 34 en adelante. Sí, tenía 2 mujeres. Y además, ¿de dónde venían esas mujeres? ¿De dónde son los hititas? Cananeos, o sea, de la región. ¿Sabían? Ustedes se acuerdan, porque ya hemos predicado de eso, ¿se acuerdan que Abraham se tomó el trabajo de enviar un esclavo por allá hasta Harán para encontrar una esposa? ¿Por qué no podía ser de los vecinos? ¿Qué pasaba con los cananitas y todos los que habitaban esa región de Palestina? Todos eran descendientes de Cam. Y Cam y Canaán había sido maldecido. Dios había declarado que era un país, una nación maldita, porque habían ido en contra de Dios, habían pecado gravemente contra Dios, pero habían sido además desechados por Dios. Habían sido declarados por Dios como una nación que Él no iba a amar. ¿Qué pasa cuando una persona del pueblo de Dios, un hijo de Dios, se casa con una persona que ya Dios ha rechazado o que no cree en Dios? Eso lo hemos visto también ya. ¿Se acuerdan en Génesis capítulo 6 cuando decía que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres? ¿Cuál fue la consecuencia? Todos se volvieron santos, las hijas de los hombres fueron santificadas por los hijos de Dios y fueron obedientes a la fe y fueron familias de fe y vivieron felices para siempre. Eso no fue lo que pasó. ¿Qué pasó cuando los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres? O sea, cuando creyentes se casaron con incrédulos. ¿Qué pasó? ¿Los incrédulos se volvieron creyentes o los descendientes se volvieron incrédulos? Esto último, los descendientes se volvieron incrédulos al punto que años después lo que la misma Biblia nos dice es que todos de continuo hacían solamente el mal. Entonces, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios se casa con un incrédulo? Se corrompe el pueblo de Dios, se descarría el pueblo de Dios, se desvía, se pervierte. Eso fue lo que hizo Esaú. Ahora vemos a otro pecador, Isaac. ¿A quién iba a bendecir? ¿A quién quería y estaba con toda la intención de bendecir Isaac? ¿A quién quería bendecir? A Esaú. ¿Por qué, si Dios había dicho en el momento, antes incluso de que nacieran, había dicho que el mayor servirá al menor? ¿Por qué razón Isaac tercamente quiere ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Eso estará bien? ¿Le irá bien a aquel que quiera ir en contra de la voluntad de Dios? Pero Isaac, sabiendo que Dios amaba a Jacob y que Dios había decidido que su descendencia y la salvación iba a venir por intermedio de su hijo Jacob, aún así tercamente quería bendecir a Esaú. Entonces vemos a Esaú amando más al mundo y ahora vemos a Isaac también amando más a Esaú y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos a Jacob. ¿Qué vemos en Jacob? Un hombre que engaña, un hombre que engaña. Tenía cómplice, no hablamos hoy de Rebeca, no vamos a hablar hoy de las mujeres, pero teniendo un cómplice, él iba a engañar con predeterminación, con alevosía a su padre, sin escrúpulos. Y aun cuando su padre repetidamente le preguntó, ¿realmente eres tú?, él descaradamente y fríamente dijo, sí.
Yo soy Esaú. Y por último vamos a ver nuevamente a Esaú en esa, como dicen aquí en Colombia, pelando el cobre. Vemos a Esaú con esa raíz que él tenía como descendiente de Caín, no que fuera descendiente de Caín, pero parecía, actuó como un descendiente de Caín. Ante la evidencia de la elección de Dios, el destino de Dios trazado para Jacob, tuvo envidia de él, tuvo codicia de lo que Jacob había recibido, también tuvo rabia por supuesto del engaño de Jacob y tuvo entonces emociones y decisiones homicidas. Bueno, vamos entonces a profundizar un poquito en el problema pecaminoso que aquí se está relatando. Empecemos con Esaú y su deseo de casarse con hititas, que realmente lo hizo. ¿Qué demuestra Esaú cuando se casa con mujeres hititas? Primero, demuestra que no le tiene temor a Dios, que él no quiere seguir la voluntad de Dios, sino quiere seguir su propia voluntad. Segundo, volvió una vez más a mostrar que a él lo guían sus pasiones. En lugar de esperar en el Señor una mujer, en lugar de tomarse el trabajo de ir hasta Harán a buscar una mujer, en lugar de hacer las cosas que debería haber hecho si su pasión y su celo fuera por Dios, él escuchaba y obedecía a sus propios deseos y tomaba decisiones de acuerdo a sus propios pensamientos. Es que eso es lo que yo quiero y es que eso es lo que yo pienso. Y al obedecer lo que él quería y al obedecer lo que él pensaba, no tuvo ningún problema en casarse con mujeres vecinas. Preguntémonos cómo puede un creyente casarse con una mujer que no es del pueblo de Dios, que por lo tanto es aborrecible delante de Dios. ¿Tendrá alguna unidad, dice la palabra de Dios, entre Dios y Satanás? ¿Uniremos a Cristo con el diablo? Pero eso es lo que hacemos, eso es lo que hizo Esaú al casarse con hititas. Entonces, lo que está mostrando aquí la palabra de Dios respecto a Esaú es que se ama más a sí mismo y desea más a toda costa satisfacer sus propios apetitos antes que obedecer a Dios. Miremos ahora a Isaac. Hay varias cosas aquí que Isaac está haciendo mal. Primero que todo, como ya habíamos dicho, el hecho de querer a Esaú. Pero ¿por qué quería a Esaú más que a Jacob? Bueno, podría ser en primer lugar porque era su primogénito. Pero ante la voz del Señor, Isaac tuvo que haber cambiado. El corazón de Isaac tenía que estar donde estuviera el corazón de Dios, no al revés. A veces nosotros queremos que el corazón de Dios esté donde nosotros queremos. Y eso lo expresamos en la oración. Señor, pero es que yo quiero esto, yo lo que quiero es esto. Como Isaac, él lo que quería era que Esaú fuera el bendecido. Y nosotros a veces nos ponemos así de tercos. Entonces, el corazón de Isaac no estaba donde estaba el corazón de Dios, primero que todo. Segundo, habían otras razones que podemos conjeturar, pero con mucha certeza, de por qué Isaac amaba a Esaú. Esaú era un hombre cazador. Y ustedes y yo ya sabemos lo que eso implicaba en esa época. Un hombre cazador era un hombre exitoso, era un hombre admirado por todos, porque era el fuerte, era el hábil, era el mero macho, era el estereotipo de todo lo que los hombres querían ser. Entonces Isaac, ustedes recuerdan que Isaac era un hombre tranquilo, que no le gustaba salir de su carpa, y a veces eso nos pasa a ustedes y a mí también. Admiramos y quisiéramos ser lo que no somos, y más aún cuando es alguien exitoso. Entonces Isaac se proyecta a sí mismo en su hijo Esaú, un hombre exitoso, un hombre admirado, un hombre que hace las cosas de una forma admirable. Otra cosa que nosotros vemos aquí en Isaac es que no reprende a su hijo.
Noten ustedes que no dice en ningún lugar, e Isaac debió ponerse bravísimo con Esaú cuando él vendió la primogenitura. Tuvo que haberle dicho, oiga, pero ¿usted cree que eso era una cualquier cosa? No vemos a Isaac reprendiendo a su hijo Esaú. Ahora se casó con 2 mujeres hititas. No escuchamos a Isaac reprendiendo a su hijo Esaú por haberse casado con mujeres hititas. Y él sabía, porque Rebeca, su propia esposa, no venía de allí. Su papá se tomó el trabajo de enviar a una persona lejos. Eso lo sabía Isaac. ¿Por qué no corrigió a su hijo? Fíjense ustedes, Isaac no corrigió a Esaú y entonces Esaú tenía más fuerza en sus propios apetitos que en la obediencia a Dios. La corrección de Isaac habría podido formar el carácter de Esaú para decirle, yo no debo hacer lo que yo quiero, yo debo hacer lo que Dios dice. Ese es el carácter que un padre tiene que procurar y orar forjar en sus hijos. Ese es el temor de Dios. Principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ustedes van a tener hijos sabios y ustedes deben procurar tener hijos sabios cuando ustedes los corrigen. Están buscando que sus hijos no obedezcan sus propios apetitos, su propio pensamiento, sus propios deseos, sino que escuchen y quieran seguir la voz de Dios. Entonces Isaac no seguía por sus propios, no seguía por los deseos de Dios y por la voz de Dios, sino por su propia voluntad. Vamos a ver a Jacob. Obviamente, el propósito que tiene aquí Moisés al hablar tan abierta y claramente de quién era Jacob frente a los israelitas, era mostrar que Jacob era tan inmerecedor de la bendición como lo era Esaú. Es decir, Jacob no era mejor que Esaú. No fue por ser más santo, más justo, más obediente, más puro, que Dios escogió a Jacob. Todo lo contrario. Noten ustedes que Jacob era un practicante de la mentira. ¿Ustedes creen que una persona novata en mentir hubiera hecho lo que Jacob hizo, de estar tranquila y fríamente frente a su padre, ante la insistencia de Isaac, decirle, ¿de verdad tú eres? Que no le temblara la voz y dijera, sí, yo soy. Solo un hombre con mucha práctica puede tener tal capacidad de engaño. Y ustedes y yo lo vemos. Hay personas, todos los días que nos encontramos en Transmilenio y en la calle, que dicen que se le murió el hijo, que la hija está enferma, y todos ustedes podemos detectar el engaño cuando son novatos. Decimos, no, es pura mentira. Porque son novatos en mentir. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos sido engañados? De una persona que derrama lágrimas y tiembla y todavía tiene mocos aquí escurriendo de que su hijo acaba de tener un accidente y usted le da el dinero para los medicamentos, para la cirugía, y luego alguien le dice, ¿qué? Y usted que iba a creer si todos los días dice el mismo cuento por aquí, y usted se lo creyó. ¿Por qué? Y nos ha pasado a todos hemos sido engañados por ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque tienen práctica. Terriblemente y vergonzosamente, Jacob es un hombre que tiene práctica en mentir. No solamente Jacob tiene práctica en mentir, noten ustedes que es tan descarado que aún usa el nombre de Dios en su mentira. Usa el nombre de Dios en su mentira. Mira hasta dónde está ese hombre, dónde está el corazón de Jacob. El Dios tuyo me dio para que pudiera cazar rápidamente. Qué doblemente descarado. Entonces vemos a Jacob como alguien que se supone que quiere obedecer a Dios, pero realmente está desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente está buscando Jacob? Jacob está buscando una bendición que era una relación con Dios, pero para su propio beneficio. No está buscando rendir su vida al Dios verdadero.
está buscando tener una relación con Dios para que sea Dios el genio de la lámpara, que lo bendiga a él en todo lo que él quería hacer. No era por amor a Dios que Jacob estaba buscando la bendición, era por amor a sí mismo. Igual que Esaú, peor que Esaú. Al menos Esaú no usó el nombre de Dios en vano. Por último, vamos viendo a Esaú el homicida. La envidia y la codicia de lo que Dios le ha dado a otro hace que Esaú aborrezca a Jacob al punto de querer matarlo. Pero otra cosa interesante con Esaú es, y tal vez ustedes lo notaron, él no puede ver su pecado. Él no puede reconocer su pecado. Noten ustedes que él dice que 2 veces Jacob lo había engañado. Jacob lo engañó cuando le dijo, dame la primogenitura y yo te doy de este guiso. ¿Lo engañó? ¿No fue Esaú por su frivolidad que no le importó su primogenitura y lo vendió por el plato de lentejas? Noten que Jacob no engañó. Él le dijo, mire, yo le doy y usted me da. Yo le doy este plato y usted me da la primogenitura. Y Esaú dijo, listo, negocio. ¿O no? Pero noten ustedes cómo Esaú no reconoce su propia falta de celo y de deseo por las cosas de Dios, sino que le echa la culpa a Jacob. ¿Por qué estamos inquiriendo y ahondando en todos estos pecados? Yo sé que usted sabe, y mi deseo ferviente es que usted y yo podamos ver en el espejo de la palabra de Dios nuestra vida, a nosotros mismos. Yo quiero que usted, al igual que yo, Javier, que usted y yo digamos, yo soy Esaú. Yo soy Esaú cada vez que peco, porque cada vez que peco yo estoy diciendo, yo sé lo que Dios quiere, pero yo quiero hacer esto. De tal manera que las pasiones carnales mías son más fuertes y las escucho y las obedezco y las sigo. Estoy mostrando que mi amor más grande está por esas cosas que por Dios. Cada vez que peco estoy haciendo eso. Porque hay 2 amores. El amor a Cristo y el amor a mí mismo. Cada vez que peco estoy mostrando que mi amor es más hacia mí mismo y lo que yo quiero y menos en Cristo. Por eso cada pecado en la Biblia es llamado infidelidad. Ponerle los cachos a Cristo. Tener un amor más grande por otra cosa que por Cristo. Yo necesito que el Espíritu Santo arranque ese Esaú que hay en mí. Tiene que ser alguien de afuera, yo no puedo arrancar el Esaú que hay en mí. Lo compruebo continuamente en mi vida. Pero yo necesito un Espíritu Santo porque el poder que el Espíritu Santo tiene sí puede arrancar a ese Esaú que hay en mí. Y no solamente que arranque ese Esaú que hay en mí, sino que ese Espíritu Santo ponga el Jesucristo que Dios quiere que yo sea. Jesucristo en su naturaleza humana fue perfecto y la Biblia dice que Dios tiene el propósito de hacernos a todos y cada uno de los que creemos en Cristo, hacernos más parecidos a Cristo. Yo quiero, y espero que usted quiera, y usted le pida y le ruegue a Dios que lo haga como Cristo, que pueda ser obediente, perfecto, como el verdadero primogénito, que obedece al Señor. Y no solamente que obedece al Señor, sino que es fiel al Señor. Jesucristo se casa con la iglesia, que es la elegida de Dios. Que asimismo nosotros estemos procurando estar unidos al Señor y que no haya un amor más grande para nosotros y una fidelidad más grande que la que tengamos a Cristo. Espero que usted haya visto que también usted y yo somos Isaac. Dejamos que nuestra vida sea dirigida por nuestros deseos y escuchamos otras voces menos la voz de Dios. No estamos atentos y diligentes para escuchar la voz de Dios. Yo necesito que el Espíritu Santo abra mis oídos, que estoy sordo a las cosas del Señor, que me arrastre
a escuchar la voz de Dios, porque yo no quiero escucharla. Y que arraigue en mi corazón esa palabra de Dios, que cambie mis deseos que tengo carnales y me ponga los deseos de Cristo. Que me quite mis pensamientos mundanos y me ponga los pensamientos, la mente de Cristo. Jesucristo es el perfecto Isaac que escucha la voz del Padre y hace todo lo que el Padre le dice y siente como siente el Padre y piensa guiado por la voz del Padre. Que ese sea el que esté en nosotros. Roguémosle al Señor que el Espíritu Santo ponga en nosotros, en la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Yo soy Jacob, que pretendo tener una relación con Dios, pero para recibir beneficios, para que me sane, para que me dé plata, para que me quite mis enemigos, para que me dé una linda familia. Yo quiero tener una relación con Dios, pero no para obedecerlo, honrarlo, adorarlo y sujetarme completa, total, absolutamente a su autoridad. Sino que yo quiero una relación con Dios para que Él haga lo que yo quiero. Yo necesito que el Espíritu Santo arranque el Jacob que hay en mí y me dé un amor genuino por Cristo para que me subyugue, para que Cristo sea mi amo, sea el dueño de mi vida, sea aquel al quien yo quiero entregarme todo como sacrificio vivo delante de Él. Jesucristo es el verdadero Jacob porque en Él no hay engaño. Él es el que recibe la bendición eterna y en la bendición del Padre a Cristo es que ustedes y yo tenemos toda bendición. Porque estando unidos con Cristo es que ustedes y yo somos bendecidos por Dios. Yo soy Esaú el homicida. Yo codicio y yo envidio a otros. Y yo no veo mis faltas, pero veo muy bien las faltas de los demás. Es más, las veo aumentadas y le atribuyo mis faltas al otro. Jesucristo es el perfecto primogénito que en lugar de buscar matar a su hermano, entrega su vida por sus hermanos. Jesucristo, en lugar de ver por él mismo, ve y entrega todo su ser por el otro. Y en Jesucristo no tuvo fallas, pero Él aceptó cargar por los pecados de nosotros. Él no nos señala a nosotros y no nos carga con nuestras, ni siquiera con nuestras propias culpas, sino que Él las carga en la cruz por nosotros. Cargó las faltas de sus hermanos, carga las faltas de su esposa y recibe Él todas las consecuencias muriendo en la cruz. Algunas aplicaciones adicionales, ya hemos hablado algunas que podemos practicar, pero quiero puntualizar en algunas otras. Primero, no debemos dejar que nuestros apetitos guíen nuestra vida en ningún caso, ni en lo más pequeño. Ustedes y yo debemos ser celosos continuamente. Voy a poner un ejemplo muy fácil de transgredir. La gula. Esto me como un poquito más, ¿eso qué importa? ¿Qué pasa cuando yo le doy libertad a mi gula? Esa gula va haciendo que yo cada vez sea menos celoso por las cosas de Dios y más laxo en otras áreas. Porque eso de la gula pasa al uso del tiempo. Y del uso del tiempo pasa a decir mentiritas chiquitas. Y decir mentiritas chiquitas pasa a de pronto no dedicarle tanto tiempo al estudio de la Biblia. Y así sucesivamente me estoy volviendo laxo cada vez en más y más áreas de mi vida. Y yo llego y me encuentro con que yo ya soy como un Esaú o como un Jacob, que ya no vivo para Dios, vivo para mí. Es más, noten ustedes que Esaú va de la gula, o no de la gula, pero de los apetitos de la carne de un plato de lentejas al asesinato. De no poder controlarse con un plato exquisito y decir, no, si me va a costar la primogenitura no lo quiero, si voy a desobedecer a Dios no lo quiero, al asesinato.
Segunda conclusión, nosotros debemos guiar nuestra vida escuchando la voz del Señor. Usted y yo debemos estar leyendo nuestra Biblia cada día, leyendo la Biblia en familia, porque además es para nosotros y para nuestra esposa y para nuestros hijos. La verdadera provisión que damos, la verdadera protección que damos es por medio de la palabra de Dios. Debemos estar escuchando sermones, debemos estar orando al Señor continuamente, debemos estar teniendo estudios bíblicos, apegados a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, porque ella es la que forja nuestros deseos de nuestro corazón. Nuestra vida está regida por nuestros deseos. Dime qué deseas y te diré a dónde vas. Si tus deseos van de acuerdo a lo que tú quieres, tú vas camino al infierno. Si tus deseos van camino a la obediencia y a la gloria de Dios, tú vas camino al cielo. Tercero, debemos corregir a nuestros hijos en sus pecados. Les estamos salvando la vida para vida eterna cuando los corregimos. Por no corregir Isaac a Esaú y a Jacob, mire cómo están estos dos muchachos. Cuarto, no creamos que desobedecer a Dios es bueno, aun cuando Jacob, a causa de su engaño, recibió la bendición. Jamás desobedecer a Dios, así sea en una cosa chiquitica, va a ser bueno. No hay mentira pequeña. Noten ustedes lo que le pasó a Jacob. Primero, jamás pudo volver a ver a su mamá. Segundo, tuvo que huir como delincuente de la presencia de su hermano Esaú. Tercero, fue engañado una y otra vez por su tío Labán. La forma en que Dios le estaba enseñando, muy engañador, muy mentirosito, muy tramposo. Bueno, yo le voy a enseñar lo que es trampa. Y una y otra vez, Jacob mismo dijo, cientos de veces, Labán me cambió el sueldo. Le dio de lo mismo el Señor, una y otra vez. Cuarto, estuvo 20 años en el exilio, lo que su mamá le había dicho, un ratico, vete por un rato, por un tiempito. 20 años estuvo Jacob exiliado. Quinto, fue engañado por sus propios hijos, y un engaño terrible. Sus hijos lo engañaron diciéndole que José, al que él más quería, había muerto. Y dice la misma Biblia que a causa de la pena y del luto de su hijo, ese hombre se murió en vida, se encaneció, se envejeció por el duelo, engañado por sus propios hijos. Por último, a causa del engaño de Jacob, el pueblo de Esaú, los descendientes, los hijos de Esaú, por siglos, estuvieron amargados y enemigos del pueblo de Israel. Es decir, las consecuencias no solamente las recibió Jacob, sino su descendencia por cientos de años. Sus hijos recibieron consecuencias a causa de su engaño. De tal manera que son cosas terribles. ¿Cree usted que la Biblia enseña y alienta que al creyente, por cuanto es bendecido por Dios y Dios lo ama, la Biblia le enseña que puede pecar? ¿Que nada le pasa? Lejos de nosotros pensar eso. Es verdad, Jacob fue bendecido. Y si ustedes ven, los israelitas fueron bendecidos y Dios, por la pura elección, porque los amó de pura gracia, no les quitó su bendición, no les quitó su amor. Pero una y otra vez fueron castigados, una y otra vez fueron exiliados a causa de su pecado. Que nadie diga que la Biblia enseña que porque Dios elige a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere y su amor es eterno, por eso la Biblia quiere y promueve el pecado. Lejos de nosotros pensar tal cosa. Además, el que tiene el Espíritu Santo, el que realmente tiene el Espíritu Santo, jamás se le pasa por la mente que porque la salvación es por gracia y porque es amado eternamente de Dios, entonces puede pecar. El que así piensa no tiene el Espíritu Santo, porque el que es guiado por Dios es guiado hacia Dios y por lo tanto es guiado a la obediencia a Dios. Por otra parte, mis hermanos,
Ustedes, si tienen fe en Jesucristo, ustedes son amados por Dios. Descansen, confiesen su pecado, entréguense al Señor, entréguenle todas sus ansiedades, sus afanes. No traten de vivir por los deseos de la carne, pero sí vivan dependiendo del Señor en todo. Que la oración sea un modo de vida en sus vidas, una forma de vida para ustedes. Que estén continuamente descansando en el Señor. ¿Por qué? Porque Él los ama. A pesar de que ustedes son pecadores tan terribles, Dios los ama. Dios tiene un pacto, un juramento eterno de amor con ustedes. Y Cristo es el encargado de proveerles y protegerles. Cristo es su esposo, es el que se ha casado en pacto eterno con ustedes. Cristo los ama al punto de entregar su vida por ustedes. Confíen en el Señor Jesús, confiesen sus pecados y dependan y pídanle a Él. Él dijo, pídanme, hasta ahora nadie ha pedido, pidan y se les dará. Por último, hermanos, reconozcamos nuestros pecados. Si ya Cristo ha pagado, ¿quién nos puede juzgar? Eso nos da libertad para confesar nuestros pecados. No dejemos que nuestra vida sea como la de Saúl. Que estemos culpando a los demás. Cuando usted está culpando a los demás, usted está amargado, pero al mismo tiempo usted va en retroceso espiritual. No puede usted avanzar y progresar espiritualmente. Porque si siempre la culpa la tiene el otro, entonces usted no tiene la culpa. Si usted no tiene la culpa, usted no tiene nada que hacer ni nada en qué cambiar. Y si usted no tiene nada que hacer y nada en qué cambiar, entonces ahí está, y ahí sigue estancado. Pero si usted confiesa su pecado, al confesar su pecado usted está reconociendo lo que hizo mal. Al reconocer lo que hizo mal, usted quiere hacerlo bueno. Al querer hacerlo bueno y no poder, usted está orando, Señor, capacítame para hacerlo bueno. Y usted está progresando, usted está avanzando, está madurando en el reino de los cielos. En cada conflicto, en cada pelea que usted tenga en su hogar, en cada pelea que usted tenga en su trabajo, en cada pelea que usted tenga con su vecino, mire primero lo que usted hizo mal. Mire la viga en su propio ojo. Ese es el secreto del progreso en su matrimonio, es el secreto de su excelencia laboral, es el secreto de ser un buen vecino y que su vecino lo aprecie. El día que usted ofenda y pida perdón, ese día usted va a ver cómo la intimidad mejora, la confianza mejora, aún la admiración y el respeto por usted mejora. De esta manera que confesemos nuestros pecados. Vivamos mirándonos a nosotros y lo que nosotros estamos haciendo mal, en lugar de ver lo que el otro está haciendo mal. Por último, quiero que recordemos las riquezas que ustedes y yo ya tenemos, que fueron las que Dios le dio a Jacob. Dice el versículo 28, que Dios te conceda el rocío del cielo. ¿Qué significa que Dios te conceda el rocío del cielo? Es la frescura, es la bendición de la prosperidad. En un país donde hay mucha sequía, el rocío, la lluvia de Dios, a su tiempo es la bendición más grande para que las plantas florezcan, para que den su fruto, para que haya cosecha abundante. Por eso dice que Dios te conceda el rocío del cielo, que te dé la riqueza de la tierra y te dé del trigo y del vino en abundancia. Hermanos, ustedes y yo hoy somos bendecidos por Dios, nada nos falta. Y la promesa es que heredaremos un cielo nuevo y una nueva tierra en donde no hay sequía, y no hay polilla, no hay saltón o grillo que se coma la cosecha, no hay hongos, sino que viviremos trabajando, pero la productividad nos dará completa satisfacción. Hoy usted puede tener completa satisfacción, porque para nosotros Cristo es nuestro pan, Cristo es nuestra abundancia. ¿No tiene usted una abundancia inmensa si usted tiene a Cristo? Tenemos la abundancia eterna. Segundo,
que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Hermanos, si usted se ve hoy como víctima, usted no está entendiendo que usted es hijo de Dios. Cristo reina. Cristo hoy está reinando. Todo lo que está sucediendo en su vida, todo lo que está sucediendo en Colombia, todo lo que está sucediendo en el mundo, está bajo el señorío, la autoridad y el poder de Cristo. Hermanos, no cometamos el error de estar diciendo, uy, el Señor está perdiendo, hay tanta maldad en el mundo, van a aceptar el matrimonio homosexual, pero además nos van a meter a la cárcel si hablamos mal de los homosexuales. Uy, está ganando el mal. Hermanos, eso nos metería en depresión, y es mentira y es falso. Jesús reina hoy, Él está reinando hoy en Colombia. De tal manera que si está sucediendo lo que está sucediendo, nosotros podemos decir que el Señor se apiade de Colombia porque recibirá su castigo. Pero la bendición de Dios sobre su pueblo está hoy, aquí con nosotros. Y no solamente hoy, sino por la eternidad. Ante Jesucristo se rendirá todo ser humano, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Jesucristo. Y ustedes, estando en Cristo, ustedes recibirán la bendición de las naciones rendidas. Maldito será el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Hasta el día de hoy pasa. Cualquier persona que le haga un bien a usted, tiene la bendición de Jesús. Y cualquier persona que le haga un mal a usted, tiene la maldición. Usted no tiene que ser un homicida, como Esaú, buscando la muerte de aquel que lo ofende. No, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dejemos que sea el Señor. Él es juez justo, bueno y perfecto. De tal manera que nosotros confiemos en que el Señor a cada uno le dará. Pongamos todas esas ofensas frente al Señor y digamos que juzgue Dios entre tú y yo. Pero no nos venguemos. Hay mucho que podemos aplicar hoy, hermanos, y para todo eso que podemos aplicar, ustedes y yo necesitamos ayuda externa. Entonces vamos a orar que sea el Señor el que nos dé la capacidad para poder aplicar todos estos principios bíblicos vistos hoy.